Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos siguen, nos escuchan a través de este medio, Voz Cuenta y Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista. Así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa. Gracias a Dios por este programa, gracias por la oportunidad, Jorge. Nuevos bríos después del Congreso para todos también ha sido de bendición. Así es. Damos gracias. Perdón, Jorge, ¿te ibas a decir algo? No, que así es. Realmente, pues ya estamos, mirando la fecha, estamos a hace un mes que estuvimos en ese congreso. Y bueno, yo creo que ya preparándonos para el siguiente porque sabemos que realmente recibimos más de lo que esperamos y eso pues realmente es gratificante para cada uno de nosotros, nos inspira, nos mueve, nos motiva, realmente que eso es lo que nosotros necesitamos. Y nos integra como cuerpo de Cristo el equipo de Busco en Ti. Así es. Bueno, pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Hoy continuaremos con la serie desarrollando el corazón del corazón del Padre en nosotros, a través de reflexionar en las parábolas que nos hablan del padre de familia. El tema del día de hoy lo hemos llamado El Padre sembró la buena semilla en mí. El versículo base del día de hoy lo encontramos en Lucas 8:15 y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje. Y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Les voy a leer otra versión porque aquí hay un poquito de cambio nada más. Y las semillas, la nueva traducción viviente, que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, mientras otra, la de arriba dice corazón bueno. Aquí son personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia, producen una cosecha enorme. Aquí podemos ver que la buena semilla que Dios siembra tiene que caer en buena tierra, porque la semilla es muy buena, pero tiene también que caer en buena tierra, que somos nosotros, y que de esa semilla y esa tierra conjuntos y cuidándola dan una buena cosecha. Por lo tanto, si esto fuera una fórmula, diríamos buena semilla más buena tierra es igual a buena cosecha. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha hablado a su pueblo y nos sigue hablando a nosotros, pero eh, desde el Antiguo Testamento habló al profeta Oseas que le dijera al pueblo de Israel de su parte que el pueblo estaba pecando, pero les daba también una invitación para solucionar su vida, para poderla alinear al propósito de Dios. Y dice, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo en esta mañana. Debemos seguir buscando a Dios con ese corazón que le agrada a Él, ese corazón que puede caer la buena semilla de todas las cosas que Dios nos quiere dar para que, dice, para que Él venga y haga llover justicia sobre nosotros. En este caso estaba diciendo sobre ustedes, pero es sobre nosotros. Esto es la salvación que Dios nos da. Esto se encuentra en Oseas 10:12. Este versículo nos habla de plantar buenas semillas, pero principalmente hay una semilla que es la verdad de Cristo en nuestros corazones, sin olvidar que hay más semillas que producen buenos y diversos frutos. Pero la principal de ellas es la verdad de Cristo, que es el Evangelio puramente de Cristo, que significa para nosotros certeza, evidencia, realidad. Pero siempre tenemos que pensar y nos hacemos una pregunta: ¿qué parábola nos enseña la buena semilla plantada? Pues sí, hoy vamos a continuar viendo este tema de la paternidad divina, del corazón de Dios como Padre. Seguimos viendo cómo al conocer
el corazón de Dios como Padre, podemos acercarnos más con Él como hijos, entender quién es Él como Padre para nosotros. Así que en la palabra encontramos, bueno, en los evangelios, varias parábolas con las que Jesús mismo enseñó acerca de un padre de familia. Con esta frase que encontramos, también podemos ver varias enseñanzas que nos muestran el corazón de nuestro Padre Celestial. Así que ya hemos visto algunas. Hoy vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que en esta parábola, para nada más recordarla, no leerla, ahí se encuentra en Mateo 13 del 24 al 30, recordamos cómo Jesús empieza a contar que el reino de los cielos es semejante a un hombre o a un padre de familia que sembró en su campo buena semilla. Pero ¿qué sucede? En la noche, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró entre el trigo, entre la buena semilla, también sembró cizaña. Bueno, entonces cuando vienen los encargados de ese campo, los hombres, y le preguntan al padre de familia, pues, ¿qué no sembraste buena semilla? Entonces el padre responde, ¿verdad? Que, pues claro, él sí sembró la buena semilla, pero que un enemigo había hecho esto. Ahora la pregunta después de los siervos fue, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos la cizaña. Y aquí es donde vemos el corazón de este padre y dice, no. No, no, no la vayan a arrancar, ¿verdad? Porque no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Ahí es donde podemos ver el corazón del Padre tan cuidadoso con lo bueno que Él sembró, ¿verdad? Y en esta parábola, este padre de familia dice, dejen crecer juntamente el uno con el otro hasta el tiempo de la siega, ¿verdad? Y ahí Él va a decir a los segadores que recojan primero la cizaña y para quemarla y después recojan el trigo para que lo guarden en su granero. Bueno, ¿qué tenemos de esta parábola? Esta parábola solo aparece ahí en el Evangelio de Mateo y es muy peculiar cómo Jesús enseña estas verdades del reino a través de parábolas. Conocemos casi siempre a su forma de enseñar por parábolas, que una parábola sabemos que trae una enseñanza indirecta, un poco quizá escondida, pero ¿qué hacía Jesús? Tomaba estas ejemplos de la vida cotidiana que casi todos sus oyentes pudieran conocer, pero las usaba para revelar una verdad espiritual. Claro que muchas veces no se entendía y Jesús la enseñaba a multitudes, las enseñaba a mucha gente así por parábolas. Así que, pues sí, prácticamente uno se entendía en el ejemplo, pero no lograban descubrir la verdad espiritual que quería Jesús enseñar. Y en esta parábola del trigo y la cizaña, como en muchas otras, la explicación, fíjense, solo se la daba a los discípulos. Así que, pues ahora nosotros podemos tener el privilegio de conocer esa enseñanza que solo es para los discípulos. Quizá muchos pueden saber o escuchar el trigo y la cizaña y entender a grandes rasgos a qué se refiere, pero los verdaderos discípulos buscan entenderla, que fue este caso porque ya después Jesús, cuando ya estaba en casa, ya no frente a las multitudes, los mismos discípulos le dicen a Jesús, ¿nos puedes explicar esta parábola? Y es lo que hace Jesús amorosamente, también como padre de familia. Recordemos que hay otro pasaje también ahí en Mateo 13 que dice que todo padre de familia que es docto, escriba docto, saca tesoros buenos, ¿verdad? Y tesoros viejos, o sea, enseñanzas nuevas que Jesús estaba dando también como padre de familia. Y entonces Jesús les empieza a explicar esta parábola
del trigo y la cizaña y sobre todo les explica el símbolo de cada uno de los elementos que él narra. La explicación ya la tenemos después en el versículo 36 al 43 de Mateo 13. Y ahí Jesús les empieza a explicar qué significa. Incluso él mismo se define como este padre de familia que sembró la buena semilla. Entonces, es muy importante como él también dice, yo soy el padre de familia. Y claro, este padre de familia que sembró la buena semilla. También explica que el trigo son los hijos del reino, que son la buena semilla, la cizaña, que son los hijos del malo, la mala semilla. En el mundo, ¿verdad? Explica que el campo donde se siembra la buena semilla es todo el mundo, todo el mundo. Y claro, el enemigo se nos explica que es el diablo y el que siembra la mala semilla ahí cuando los hombres durmieron. Y bueno, también se nos explica que la siega es al final del tiempo, al final del siglo, y que los segadores son los ángeles. Pero bueno, ¿qué debemos nosotros entender de esta parábola? ¿O en qué nos queremos enfocar? Primeramente, en que el padre de familia, nuestro Padre Celestial, sembró la buena semilla. Primeramente, Él envió a su Hijo, ¿verdad? Que es la buena semilla, la principal, que vino y lo puso en esta tierra, en este mundo. Ahora Jesús también al mismo identificarse con este padre de familia, porque sabemos que Él y el Padre son uno solo. Entonces Él sembró la buena semilla y gracias a los siervos a través de los tiempos es que esta buena semilla se ha dispersado y por eso los que creemos en Jesús, los que hemos tenido un verdadero arrepentimiento, somos esa buena semilla. Pero fíjense que debe dar su fruto en su tiempo, ¿verdad? Lo que espera el Padre, lo que está en su corazón es que ese fruto permanezca, que ese fruto se dé, porque lo que el padre de familia le dice a sus siervos es, no arranquen la cizaña porque podrían arrancar una espiguita de trigo por ahí. Y por supuesto que el padre lo que quiere es cuidar lo que él sembró, porque espera un buen resultado de lo bueno que él sembró. Así que aquí vemos un gran interés del padre en el fruto, en lo que él sembró que fue bueno. Y pues sí, obviamente, porque como las raíces de la cizaña y el trigo se iban a entrelazar, pues si arrancaba una, iba a arrancar el otro. Y eso era lo que no quería el padre. Claro que el propósito del enemigo sí era querer eso, que el padre de familia mandara arrancar todo y al arrancar la cizaña, pues también arrancara el trigo. Eso es lo que quiere el enemigo, pero no en el corazón del Padre. Ahí como leemos en segunda de Pedro 3:9, es que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón del Padre. Pero bueno, vamos a analizar un poquito eso del trigo y la cizaña. Conocemos, ¿verdad? Que en apariencia son muy similares el trigo y la cizaña, pero claro, la diferencia está precisamente en la naturaleza de la semilla y el propósito de cada una de estas plantas. El trigo principalmente es cultivado para alimento, es benéfico, es un buen alimento. Y en cambio la cizaña es una planta muy dañina y aparte venenosa. Entonces, me gusta mucho por qué Jesús usó este ejemplo. No nos pudo haber dado pues mejores ejemplos. Siempre en sus parábolas usaba ejemplos perfectos, ¿verdad? Que nos hablan mucho. Y sí, fíjense, porque ciertamente se pueden confundir estas plantas, pueden ser indistinguibles mientras están creciendo, pero solo allá al darle espiga
es que ya hay oportunidad de diferenciarlas. Y pues en esta espiga es donde está el fruto. ¿Qué nos dice esto? Que por eso leemos que por sus frutos los conocerán. Nosotros los discípulos nos debemos de distinguir por el fruto. Eso pasa con el trigo y la cizaña, porque ciertamente con la semilla enterrada, cuando está debajo de la tierra, pues no se ve, no se ve. Solo hasta que sale el fruto es que se puede ver la diferencia, porque pues si no todos podemos parecer exactamente iguales, pero hasta que aparece el fruto, hasta que aparece esa espiga, es que entonces se ve la diferencia. Y bueno, ¿qué podemos decir precisamente del trigo cuando ya crece y sale la espiga? La, la, la misma, pues, espiga hace que el trigo se doble del peso. Eso está interesante. Del peso del fruto hace que se doble el trigo. Y en cambio, la cizaña pues se queda muy erguida porque su espiga está hueca, está vacía. Les digo que la imagen es impresionante lo que Jesús aquí nos enseña. ¿Cómo es que esa espiga de la cizaña está hueca, vacía? Eso nos habla también de cómo muchas veces si no somos hijos de Dios, vamos a estar vacíos, vamos a estar huecos, pero en cambio el trigo por el mismo peso hasta se dobla. Eso a mí hasta me puede hablar de humildad y en cambio la cizaña tan erguida, pero pues hueca, se cree muy altiva, pero realmente no lleva nada. Incluso veía que a la cizaña se le ha llamado el falso trigo. Así que no esperemos que luego pueda alguien decir, ay, mire, ese es un falso cristiano. Ay, qué feo sonaría eso, ¿verdad? Pero bueno, volvamos al trigo. El trigo representa precisamente a los verdaderos creyentes, aquellos que siguen la verdad que es Cristo y producen frutos, mucho fruto espiritual. Ahora también ahí podemos leer en la explicación que da Jesús de la cizaña que dice que entonces van a venir los segadores por aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Literalmente, así nos muestra la Reina Valera. Los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad son los que son cizaña, la semilla del malo. Así que hay que tener mucho cuidado de nunca servir de tropiezo a nadie y nunca hacer iniquidad. La Dios habla hoy, dice con otras palabras, aquellos que hacen pecar a otros. Cuando alguien hace pecar a otro es cizaña. Y dice, y los que practican el mal. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ser cizaña. Aquellos que precisamente cometen pecado, ¿verdad? Y bueno, no nos olvidemos que Satanás, que el enemigo, lo que hace siempre es falsificar lo que Dios sí hace a bien, hace de bueno, el enemigo lo va a querer falsificar. Por eso este ejemplo de la cizaña queda muy bien, porque el enemigo quiso falsificar el trigo y usó la cizaña. Una cizaña, como les digo, hueca, vacía, que no lleva ningún fruto. Quiere el enemigo sacar solo copias de Dios, pero realmente lo que hace es engañar, mentir y es homicida desde el principio, como leemos en la palabra. Así que no seamos cizaña, seamos el trigo que lleva mucho fruto, un fruto que incluso hace que nos inclinemos y seamos cada vez más humildes. Así es, sigue siendo una diferencia lo genuino de lo falso, ¿no? Pero se pueden parecer, como nos dice aquí. Hay un ejemplo, veamos el caso de Judas, Judas Iscariote, que traicionó y entregó a Jesús. Era un discípulo que no permitió que hubiera un buen fruto de la buena semilla que Jesús plantó. Hubo algo que lo hizo desviarse. Jesús no se equivocó al escogerlo, pero él no permitió que esa buena semilla que él estaba sembrando, porque él estaba cerca, estaba cuando explicó esta parábola, estaba en ese grupo especial al que les explicaba
lo que no entendían y que muchas veces, como empezó esto, aparte, no de delante de la multitud, porque decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Es que esto significa que hay personas que están dentro del cristianismo, están en diferentes partes del mundo y no escuchan y no entienden. Entonces, el problema es que pueden ser esas personas que pueden hacer tropezar a otras personas. Por eso también Jesús hace una advertencia, que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, y siempre en el reino va a haber gente nueva y esos pequeños también tenemos que cuidarlos. Tengamos claros que las situaciones de la vida que nos pueden hacer tropezar, como a Judas, la codicia y la avaricia pueden ser cosas que nos hacen tropezar, o hay mucho más situaciones y pecados que nos pudieran poner en riesgo que no esté creciendo en nosotros esa semilla de trigo, sino que en la semilla de la cizaña también puede crecer. ¿Habrá algo en nosotros que nos haga tropezar? Sería una pregunta que podemos hacernos en esta mañana. Por eso hay cristianos disfrazados, esa es la palabra. Pablo le reconocía a Timoteo una fe no fingida. Y hemos dicho que cuando reconoce esto es porque sí hay gente que puede tener una fe fingida. También hay personas que tienen, Pablo decía a los romanos en su carta, el amor sea sin fingimiento. El amor también se puede fingir a Dios. Y no eso es lo que quiere. Por eso tengamos mucho cuidado de no ser esa semilla que Él va a venir por nosotros, como lo dijo Lili, y va a venir por nosotros y se va a ver quién tiene fruto y quién no tiene fruto. Por eso también Jesús decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hasta el final de los tiempos se va a distinguir, ya lo dijo también Lili. Y si vemos Mateo 5, 43, 45, dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos del Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre los justos y los Ese injustos. es el corazón del Padre, Así, ¿verdad? Precisamente no hacer esa... me gusta como dice, hace salir su sol, o sea, él tiene esa soberanía sobre todo y él hace que salga sobre todos, buenos y malos. Por eso dice, bueno, no importa si la cizaña tiene que crecer, pero quiero cuidar mi trigo. así es. Bueno, regresando al texto de base del día de hoy, nos habla de tres características del corazón y eso está en Lucas 8:15. Dice que el corazón que es bueno y dispuesto. El corazón bueno y dispuesto, dice Mateo, una buena persona produce buenas cosas del tesoro de su buen corazón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, que haya tesoros nuevos cada vez en nosotros, tesoros que nos permitan sacar cosas buenas del corazón. Pero si dejamos entrar esa cizaña y no la identificamos, puede tener un gran riesgo para nuestra vida. Un buen corazón es un corazón limpio también. Por eso el Padre nos ha enseñado y especialmente David oraba y decía, crea, le suplicaba a Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Y la segunda característica es un corazón que escucha y hace caso al nuevo mensaje o al mensaje que nos trajo Cristo. En Santiago nos enseña, no solo escuchen la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica. Debemos ser oidores, pero también hacedores de la palabra. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Aquí está el engaño, aquí está la falsedad, cuando nos engañamos a nosotros mismos porque no estamos o no vamos a producir el fruto que Dios espera. Él sembró amor en nosotros, sembró gozo, sembró paz, sembró la buena semilla que da un fruto. También la tercera característica nos habla en este versículo del base del día de hoy, un corazón que permanece firme. En Juan nos habló Jesús y nos dice que Él era la vid y nosotros los pámpanos, que una rama por sí sola no puede producir fruto de la vid.
Y también, si no permanecemos en Él, también no vamos a dar frutos. Y eso es bien importante que nosotros entendamos. La permanencia en Él nos hace que en su tiempo, como decía Lili, así como lo dice el Salmo, somos como ese árbol plantado junto a, a corrientes de aguas, que en su tiempo daremos fruto en su tiempo. ¿Por qué? Porque a veces podemos dar frutos no tan buenos, pero llegará el momento que ese árbol y ese fruto sean maduros, vamos a decirlo de esa manera, y ya sus frutos sean de manera permanente. Bueno, en esta tarde queremos concluir con Proverbios 11:30 que nos dice que la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida y una persona sabia gana amigos. Lo que necesitamos es, no somos de este mundo, pero necesitamos compartir a través, como lo decía Lili, de un buen testimonio. Estamos diseñados para influir en las personas. Jesús nos lo dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, nosotros debemos entender eso. Nos puso en este mundo para que en este mundo crezca la cizaña, pero los hijos de Dios se muestren a través de ese testimonio que Él da. Y por eso Él pone frutos en nosotros. Esa semilla rinde frutos. Paz, les decía, gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay más frutos que nos enseña la palabra que podemos estar transmitiendo a este mundo que tiene mucha necesidad del amor, el consuelo, la paz de Dios. Debemos andar como Dios nos ha pedido. Eh, Y es ¿Sí? que la diferencia en realidad está en la naturaleza de esa semilla. Nosotros tenemos una nueva naturaleza que nos fue dada. Así que la única forma en la que se puede ver esa naturaleza ya transformada es por medio del fruto que demos. Así es. Y tengamos la seguridad como nos dice la palabra de Dios, que nada nos haga tropezar. ¿Por qué? Porque el que empezó tan buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Él la va a terminar hasta cuando Él regrese por nosotros. Permanezcamos fieles a Él. También tengamos ese corazón limpio que constantemente tiene que hacer ese ejercicio de sacar lo que no es de Dios. Me gusta mucho este versículo de Filipenses 1:6 porque Él hace la buena obra, así como vemos que este padre de familia sembró la buena semilla. Todo lo que Él tiene para nosotros son buenas cosas y por eso espera un buen resultado. Así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en tiempo de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Hasta luego y que Dios les bendiga. Gracias.